Ahora tenemos una oportunidad gloriosa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice ahí, ¿por qué? Porque dice ahí, porque tales adoradores, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién? El Padre, hermano. ¿Quién? Dios, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No cualquiera, hermano. No cualquiera. Es que el Padre, ¿verdad? De todos los creyentes y de todos los cristianos, Él busca que le adoremos. Él busca que le adoremos, Él busca hermano, que nosotros, ¿verdad? Que tengamos un corazón sincero, ¿verdad? Hermano, que podamos, hermanos, adorarle con un corazón sincero, hermanos, que seamos transparentes, ¿verdad? En nuestro corazón, que, hermano, que podamos buscar de vivir una vida que le honre, que le glorifica, amén, y que podamos vivir bajo sus propósitos y sus mandamientos, tales adoradores busca al Padre que le adoren. Amén. De eso hablaremos en esta tarde noche. Amén. Entonces Dios, ¿verdad? Está dispuesto a buscar. ¿Sabe qué? Dios está dispuesto a buscar. Porque ¿quién anda buscando? ¿Quién? Dios. Ya dijimos lo que puede buscar el hermano Andrés, ya dijimos lo que puede buscar el hermano Víctor, ya dijimos lo que el pastor puede buscar, pero ahora estamos diciendo lo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros que estamos aquí. Cada uno de nosotros que estamos aquí. Él anda buscando tales adoradores. Dios anda buscando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tales adoradores. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios, ¿verdad? En su gracia y en su misericordia, Él se pone a vernos a cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes, de cada uno de los jóvenes, de cada uno de ciertas maneras. Dios anda buscando a cada uno de nosotros que le adoremos. Oiga, qué bueno Dios, ¿verdad, hermanos? Dios anhela que le conozcamos profundamente. Ese es el anhelo de Dios, que yo le conozca. Hasta aquí, no más. Amén. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios anhela que nosotros lo conozcamos profundamente de su gracia, de su misericordia, ¿verdad? Y no nomás eso, hermano, sino que buscando en el corazón, ¿verdad? De toda la gente en esta tierra. No nomás nosotros. Sin toda clase de persona que vive aquí en esta tierra, toda clase de persona que nos rodea, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, hermano. Entonces, hermano, tengo tres personajes que quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar acerca del rey David, quiero hablar de Moisés y el último quiero hablar de Daniel. Amén. ¿Por qué, pastor, quiere hablar de la historia de David? Bueno, porque quiero hablar de la historia de David, porque David era un menor, ¿verdad? Era un hijo menor de 8 hijos de Isaí, que a pesar de su juventud, ¿verdad? Demostró grande valentía, poder pelear con los leones y con el oso. Pero, ¿qué es lo que busca Dios? Tales adoradores que le busca que le adoren. Y en la vida de David, ¿verdad? Había eso en el corazón de él. David era un creyente que buscaba adorar a Dios, que buscaba creer en Dios. Y eso es lo que Dios busca, hermano.
Dios busca cristianos, Dios busca hombres, Dios busca mujeres. Dios está buscando gente que le crea, que le conozca, que confíe en Él. Que pueda Dios, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios quiere que seamos sinceros con Él. Que seamos transparentes, amén. Y que tengamos en nuestro corazón una pasión por vivir en el camino de Él. Dios que tales adoradores, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pastor, yo pensé que solamente era cantar y levantar las manos. Pues no es cantar y cantar y levantar las manos. También se lleva que le podamos servir, le podamos honrar. Podamos buscar su voluntad en nosotros. Y dice que la Biblia que David, el rey, ¿verdad? Era un joven menor y tenía una familia ahí, hermanos, eran 8 hermanos de Isaí, ¿verdad? Y era un joven que demostró grande valentía, que podía, ¿verdad? Pelear con los leones, con los osos. Pero Dios miraba, ¿verdad? Dios miraba su corazón. ¿Se acuerda usted? Y cuando él fue allá donde estaban sus hermanos y estaba aquel gigante Goliat que tenía ahí al pueblo de Dios atemorizado. Y dice la Biblia que él llegó con fe, mirando lo que estaba pasando, ¿verdad? Dios mira todas las cosas, hermano. Porque Dios miraba, ¿verdad? Que él buscaba, que él podía, que era una persona íntima con Dios, que tenía una fe en Dios. David tenía una comunión muy íntima con Dios. Amén. Tú tienes una intimidad, una vida íntima con Dios. Tú oras con Dios. O no vas a orar cuando la gente te ve. O no vas a orar cuando vienes a la iglesia. ¿Y vinieron? ¿Y están aquí? David tenía una vida íntima personalmente con Dios y él sabía que enfrentaba luchas, él sabía que enfrentaba problemas, osos, leones. Pastor, a mí no me gusta enfrentar los osos y leones, pues a nadie. Pero Dios nos ha dado la capacidad de vencerlos. Cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando tenemos un conocimiento con Dios, cuando tenemos una fe con Dios, porque Dios anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, porque tales adoradores, amén, amén, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Y el rey David, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Que tenía una intimidad con Dios. Era un hombre que tenía una fe en su Dios. Tenía un testimonio de ser un hombre fiel a Dios. Pero Dios anda buscando. Y todavía al día de hoy, Dios anda buscando hacer lo mismo. Dios todavía anda buscando personas que Él le puedan adorar, puedan confiar en Él, puedan tener esa fe de confianza. Y mire, en el libro de Hechos, capítulo 13, Dios les dio un rey a ellos que era Saúl, porque el pueblo quería a Saúl. Pero después, ya que pasó Saúl, ¿verdad? Después Dios les trajo a David. Y quitó a Saúl y le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón. Amén. ¿Al corazón de quién? De Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, ahí, quitó pues a Saúl y se levantó pues al rey, a David, y de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David,
hijo de Isaí, varón conforme a mí. ¿Sabe que Dios, hermano? Dios encontró a un adorador, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios encontró a David como un joven, como un hombre que adoraba y que creía en él, que tenía una intimidad, que confiaba en él. Amén. Oiga, qué bendición me da, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice ahí, Dios testimonio diciendo que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Conforme a quién? A su corazón. Oiga, hermano, qué bendición cuando Dios puede ver en nosotros nuestros corazones y sabe que estamos dispuestos a obedecerle y hacer su voluntad. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo? Quien hará todo lo que yo quiero. Iba a hacer todo lo que él decía. Amén. Decíamos, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Oiga, hermano, vamos a pasar pruebas, luchas, circunstancias, pero en medio de todas esas cosas, vamos a confiar siempre en Dios. Vamos a confiar en Él. Y vamos a hacer lo que Él nos dice. Lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente que crea en Él, que tenga intimidad con Él, que hable, que le adore, hermano. Decía la palabra de Dios, porque Dios es espíritu. Usted no puede adorar a Dios en la carne, hermano. Porque Dios no es carne. Pero usted puede adorar a Dios en el espíritu. Pastor, ¿cómo? Su espíritu. Usted tiene un espíritu que Dios le ha dado, ¿verdad? Usted ahora, si no, Dios no le fuera dado espíritu, ¿para qué quiere espíritu con la carne? Pero no, somos espirituales. Amén, cantamos cantos, leemos la palabra de Dios, hermano, oramos en el espíritu. Ya no oras como antes orabas, ¿verdad? Ahora creyendo en el Señor. Ahora es diferente. David oraba. Pedía a Dios ayuda. Y Dios se glorificaba y Dios honraba su vida. Decimos aquí que la palabra de Dios que dice que a quien ya dio también testimonio, Dios dio testimonio diciendo, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vemos en la vida de Moisés. Moisés, hermano, nació en un tiempo muy difícil. Pastores, que los tiempos que donde yo nací son tiempos difíciles. Sí, ¿verdad? Eran tiempos difíciles porque recordemos que en aquel tiempo había esclavitud en Egipto, eran esclavos. Los niños que nacían eran muertos. Pero a pesar de todo eso, la gracia de Dios estaba ahí. Los papás de Moisés eran gente que creía en Dios, gente que buscaba honrar a Dios y servir a Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés creció, él conociendo, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Él tenía una mamá, ¿verdad? La cual era la hija de Faraón y él vivió una vida alejada de Dios. Pero Dios buscaba que Moisés fuera un adorador de Dios. Dios buscaba que Moisés también pudiera ser un adorador de los que busca a Dios. Dios también buscaba que pudiera haber la gracia en él, pudiera haber, ¿verdad?, la gracia de Dios. Dios buscaba que Moisés fuera transformado, como Dios busca a cada uno de nosotros. Hay algunos que todavía no logran el Señor. Pero ahí todavía el Señor sigue trabajando en transformar vidas, en cambiar corazones. Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés para transformar. Y había tantas luchas y tantas cosas en la vida de Moisés.
En Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés, ¿verdad?, ya comenzó a madurar y llegó a una edad donde ya podía entender mejor, se detuvo. Rehusó ser llamado de la hija de Faraón. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está buscando adoradores. Lo que Dios está buscando es transformar vidas, cambiar vidas para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios: pero por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó de ser llamado hija de la hija de Faraón y escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Miren nomás. Moisés sabía que al venir a ser del pueblo de Dios, iba a ser maltratado. Porque cuando él estaba ya siendo del otro lado, que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? No era maltratado, y él podía ver que ahora los creyentes, los cristianos, son maltratados, son vistos mal. Pero él decidió. Amén. Hermano, pero Dios es el que anda buscando transformar vidas. Dios anda buscando transformar corazones para la gloria de Dios, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Y dice la palabra de Dios que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, porque él se dio cuenta que en la vida fuera de Dios eran unas cosas temporales de pecado que no valían la pena. Pero cuando Moisés examinó y valoró eso, se dio cuenta que no había cosa mejor que las cosas de Dios. Entonces, en el versículo 26 de Hebreos 11 dice: y teniendo por mayor riquezas los vituperios de Cristo, aunque sabía que en el camino de Cristo iba a pasar afrentas, iba a pasar pruebas, dijo: aún eso es más rico y más mejor que las cosas. Hermano, corazones transparentes, corazones, hermano, que podamos tener una pasión por vivir bajo sus propósitos, bajo sus mandamientos. Dios está buscando, Dios quiere ser hallado, hermano. Amén. Dios se deja que nosotros lo podamos hallar, hermano. ¿Para qué, pastor? Para que le podamos servir, creer, tener fe, hermano. Y dice la palabra de Dios que él prefirió, mejor Moisés prefirió
prefirió sufrir, ¿verdad? Los vituperios, ¿verdad? Por las cosas que estaba pasando. Cuando uno decide, hermano, decir, no importa lo que va a venir, yo voy a ser como el pueblo de Dios. No importa que me vean mal, no importa que me critiquen, no importa que lo que digan. Amén, hermano. Moisés tenía una fe verdadera. Y era un hombre piadoso, un hombre noble, ¿verdad? Un hombre piadoso, un hombre noble. No era, ¿verdad? No agredía, no peleaba, no buscaba. Era noble, hermano. Piadoso. Y dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso, noble, pero tenía una fe, hermano, una fe por Dios. No es que tenía una fe ciega, no, él sabía quién era su Dios. ¿Y sabe qué? Estaba dispuesto a obedecer. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a obedecer a Dios en medio de las circunstancias que estamos? Dios está buscando tales adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. Amén. Dios, eso es lo que Dios está buscando. Gente que crea, gente que le obedezca, gente que camine con Él, hermano. Gente que quiera servirle y honrarle, hermano. Eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Hermanos, les dije que íbamos a ver también a Daniel, ¿verdad? El joven Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel, ¿verdad? Era un joven que conocía a su Dios, a su Salvador. Daniel, amén, era un joven que conocía a Dios, ¿verdad? Su Salvador, conocía, hermano, Daniel, ¿verdad? Él era conocedor de Dios desde muy juventud, ¿verdad? Él conocía quién era su Salvador. Hermano, y también dice que la gracia de Dios estaba sobre él y Dios le había dado dones para seguir adelante. Hermano, ¿se acuerda usted cuando pusieron a Daniel en el pozo de los leones? Y estaba ahí y llegó aquel rey buscándole y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo, ¿estás aquí? Amén. Y Daniel respondió, sí, rey, estoy aquí. Amén. Dios ha tapado los leones, ha cerrado la boca de los leones. Estoy aquí, estoy bien, hermano. ¿Y qué es lo que Dios anda buscando? Dios anda buscando que le creamos, que tengamos intimidad con Él, que podamos comenzar con Él, que podamos tener fe, que podamos, hermano, creer, caminar con Él, hermano, que podamos cada día morir en nosotros y dejar que Él sea el que viva en nosotros, hermano. O sea que, hermano, la vida de Daniel era una vida especial, hermano, que tenía convicciones, él tenía convicciones, no se iba a ensuciar. Amén. Él sabía que él era el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios vivía de una manera diferente y que otra gente vivía diferente, pero él iba a caminar del lado de Dios. Tenía convicciones. Qué bueno cuando alguien tiene convicciones por las cosas de Dios, hermano. Y no nomás tenía convicciones, hermano. Era un hombre inquebrantable, hermano. A pesar de que lo metieron en los pozos de los leones, se mantuvo ahí siguiendo al Señor. Era un hombre inquebrantable. Era un joven inquebrantable, amén, hermano. Hermano, y no nomás eso, hermano, que había una excelencia en la vida de él, era un hombre excelente. No encontraron nada para decirle el mal. ¿Qué anda buscando Dios? Dios anda buscando hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios anda buscando. Había una excelencia, había una integridad, hermano, en la vida de él. Era un hombre íntegro. Amén. Dice la palabra de Dios que era un hombre íntegro, hermano. Cuando sus amigos le buscaron, no le podían encontrar nada. La única cosa es que vamos a decirle que ya no ore, ¿verdad? Que es la única manera que lo vamos a poder ahí pescar mal, ¿verdad? Y se mantuvo puro. Amén. Se mantuvo fiel a su Dios en toda la vida. Porque Dios, ¿qué es lo que Dios está buscando? Hombres que le adoren en espíritu y en verdad.
Dios es lo que Dios anda buscando. Gente que le crea, gente que, hermano, que crea en Él, gente que confía en Él, hermano. Y no nomás era que dijimos que era puro, era íntegro, hermano, incluso, hermano, aun cuando estaba bajo la muerte, hermano, todavía se mantuvo honrándole, sirviendo a Dios. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque era un hombre que había fidelidad dentro de su corazón. Y hermanos, y oraba. Y oraba a Dios, y oraba, y oraba, y oraba. En su vida oraba, oraba. Dice la palabra de Dios que Dios busca tales adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoran al Padre en espíritu y en verdad. Significa que adorar desde nuestra interior, de nuestra voluntad, de nuestro corazón. No por palabras no palabras nomás, no, hermano, hable de su corazón. Si no dice nada, no diga nada. Y si va a decir algo, diga algo, pero de su corazón. Porque Dios, si nosotros hablamos cosas que ni siquiera sentimos, Dios no escucha pero si usted habla con su corazón, 1, 2, 3, pero que salgan del corazón. Porque Dios es espíritu. Y Dios, mire aquella mujer que llegaba cargada ahí, ¿se acuerda usted? Ana. Llegó cargada con tanta cosa que no podía decir tantas cosas. Lo único que tenía es que desatar su carga ahí. Lloró y lloró, pero Dios la entendió. Los hombres no la entendieron. El pastor que estaba ahí o el varón que estaba ahí no la entendió, pero Dios la entendió. Amén. El sacerdote. Amén. Así nosotros, hermano, debemos de adorar al Padre en espíritu. Significa adorarle desde nuestra integridad, de nuestra voluntad, desde el corazón. Amén. Guiados por el Espíritu, no por palabrerías. Dice ahí, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. A ver. A ver. ¿Qué haría el Señor cuando tenga una iglesia que le adore? ¿O qué haría el Señor cuando tenga un pueblo que le adore? Tales adoradores. ¿Usted qué haría, hermano? ¿Usted qué piensa que Dios haría cuando tenga un grupo de personas que le adoran en espíritu y en verdad? Oiga, se sentiría maravillado, ¿verdad? Se sentiría honrado, glorificado. Vamos a hacerlo nosotros, hermano. Pastores, que yo no sé cómo. Bueno, vamos con lo que sabemos. Señor, nomás, gracias porque eres bueno. Porque el Señor, lo que Dios anda buscando es que le adoremos. Porque también el Padre anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién anda buscando? El Padre anda buscando. Señor, yo no sé cómo adorarte. Yo nomás sé que decirte gracias. Gracias por hoy. Gracias por mañana. Gracias por la eternidad, por la vida eterna. Yo no sé. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Invito a todos los que puedan. Véngase aquí. Véngase a orar. Que Dios obre en su vida. Dios obre en su corazón. Mientras oramos, gloria a Dios. Gloria a Dios.